Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer saludarles por este medio y poder abrir la palabra de Dios con el tema de esta mañana titulado Paz a vosotros. El versículo se encuentra en San Lucas capítulo 24, versículo 36 y dice: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Oremos, por favor. Gracias, Señor, porque tú quieres que en este mundo tengamos paz. Ayúdanos en este día a tener la paz interna que solo tú puedes proporcionarnos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Al llegar a Jerusalén, los dos caminantes de Emaús entraron por la puerta oriental que permanecía abierta de noche durante las fiestas. Las casas estaban oscuras y en silencio, pero los dos viajeros siguieron su camino por las calles estrechas a la luz de la luna naciente. Fueron al aposento alto donde Jesús había tenido la Santa Cena. Sabían que allí estaban los discípulos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor. Encontraron la puerta del aposento atrancada. Llamaron para que se los admitiese, pero no recibieron respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente. Ellos entraron y otro invisible entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar para impedir la entrada de espías. Los viajeros se encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo Jesús se les apareció. Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí vieron a otra persona delante de sí. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubiesen oído. Y no creyéndolo aún, ellos de gozo y maravillados dijéronle: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. La fe y el gozo reemplazaron a la incredulidad,
y con sentimientos que no podían expresarse en palabras, reconocieron a su resucitado Salvador. En ocasión del nacimiento de Jesús, el ángel anunció paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y ahora, en la primera aparición a sus discípulos, después de su resurrección, el Salvador se dirigió a ellos con las bienaventuradas palabras, paz a vosotros. En estos momentos Jesús está listo para impartir paz a las almas que están cargadas de duda y temores, que caminan con tremenda depresión por su condición desafortunada. Él espera que nosotros le abramos la puerta del corazón y le digamos, mora en mi Señor. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Pero la incredulidad llenaba su mente. El oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en la más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra vez esperanza de un reino terrenal. Y hería su vanidad el pensar que el Maestro se revelase a todos los discípulos menos a él. Durante ese tiempo declaró repetidas veces, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No quería ver por los ojos de sus hermanos, ni ejercer fe por su testimonio. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y corazón. Unos cuantos de los discípulos hicieron del aposento alto su morada temporal, y a la noche se reunían todos menos Tomás. Una noche, Tomás decidió reunirse con los demás. Mientras los discípulos estaban cenando, entonces vino Jesús. Las puertas cerradas, púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Volviéndose a Tomás dijo, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús durante una semana. No podían haber hablado de su incredulidad al Maestro. Reconoció como su Señor, al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús clamando, Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente la incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que se acostumbran, como Tomás, a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando la semilla de la duda y segarán una cosecha de duda como los ateos. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallan incapaces de esperar y creer. Dios quiera que tú y yo no estemos en ese grupo. Jesús
no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Se mostró a él al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quitó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Revélese a Jesús en su amor y misericordia, como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Oremos, por favor. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida hemos dudado de ti. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe en tu persona divina humana. Tómanos de la mano y nunca nos desampares. Lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos.
¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron.
Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando. Huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron: ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo: no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo: oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo: rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo: oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo: perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.